Salam, bonjour, good morning, buenos días. Soy Javier Protzel y les hablo desde Lima, Perú. Señores autoridades del Reino de Marruecos, embajador Pierre Giguer, doctor Yves Théoret y compañeros, colegas de la Cátedra UNESCO, miembros de Orbicom, por razones de fuerza mayor me ha sido imposible asistir a esta reunión en Rabat y realmente lo lamento, puesto que además de estar con ustedes en un coloquio tan importante, tan interesante sobre la diversidad cultural, es una magnífica ocasión, habría sido para mí una magnífica ocasión para ir por tercera vez a Marruecos. Bueno, yo he preparado unas breves palabras acerca de trabajo mío relacionado con la diversidad cultural que me parece que deben ser interesantes para este coloquio. Yo me quiero referir a los conceptos de diversidad y heterogeneidad cultural, que son distintos. En el concepto de diversidad, que fue consagrado hace unos años en la UNESCO como un principio por el cual los países miembros, sus gobiernos y las sociedades civiles del mundo debían hacer esfuerzos por preservar, este concepto, que es una variante en cierto modo del multiculturalismo, supone la coexistencia, digamos, estable y sostenida de repertorios de bienes simbólicos de distinto origen y de mentalidades bajo el mismo espacio, ¿no? Es la preocupación que tenemos todos de mantener esta diversidad. En cambio, el concepto de heterogeneidad no contiene esta implícita armonía que puede haber en el de diversidad, sino al contrario, hay una coexistencia de repertorios de bienes simbólicos y de mentalidades que están en situación de conflicto y o de desigualdad unas con respecto a las otras, ¿no? Y este es un fenómeno que acompaña a la diversidad, pero que adquiere un sesgo muy complicado, puesto que se trata de, ya sea dentro del mismo sujeto social, de hibridaciones muy heteróclitas, irregulares unas con respecto a otras, como de el mismo tipo de irregularidad a escala de la sociedad íntegra, sobre todo en tiempos de globalización en los cuales notamos que si bien hay crecimiento económico por un lado, las nuevas inversiones lo que hacen es no solamente desorganizar el medio ambiente, sino también las relaciones interculturales que hay dentro de ellas. Por supuesto, yo no me puedo referir a otros países más que al Perú, que es el que realmente conozco bien, y comienzo haciendo una periodización muy breve acerca de cuáles han sido las políticas que puede haber tenido el Estado, políticas de una manera o de otra, en pro de las culturas nacionales, ¿no? Si nos remontamos al siglo XIX,
tendremos la defensa o incluso el combate por la constitución del Estado-Nación ante los sentimientos de pertenencia que se tiene frente a territorios más amplios que el de una pequeña región. Eso lo ha descrito y lo ha estudiado muy bien, como ustedes saben, Benedict Anderson, ¿no? Y esto se prolonga en el siglo XX, dando lugar a distintos nacionalismos que defienden determinados acervos que están dentro del Estado-Nación. Yo diría que hay un segundo momento a partir de la segunda posguerra, incluso un poco antes, cuando aparecen políticas culturales explícitas, como es el caso que, en cierto modo, ha sido el caso, el primero de ellos, ha sido el de Francia, cuando constituyó en la época de André Malraux su Ministerio de Cultura, ¿no? Y esto sigue vigente hasta ahora y muchos países en el mundo cuentan con organismos de defensa del patrimonio y de la diversidad cultural, ya sea bajo el nombre de Ministerios de Cultura o bajo otras denominaciones. Pero de un tiempo a esta parte, yo diría en los últimos 15 años, cuando se desarrolla la mundialización, se asienta la mundialización del comercio y de las finanzas, aparece el marketing de imagen nacional y el marketing cultural destinado a la promoción sobre todo del turismo, ¿no? Entonces yo quiero traducir ese breve esquema a la escala del Perú y tratar de pensar o de repensar la escena actual a la luz de esta periodización, ¿no? El Perú es una república independiente desde 1821 y a lo largo de la república, pero desde el periodo colonial posterior a la invasión española, se fue asentando, se fueron asentando unas culturas nacidas del mestizaje, yo quiero decir no solamente de fenotipos biológicos, sino un mestizaje eminentemente simbólico, de mitos, de mentalidades, de creencias, de distintos productos, bienes, que dieron lugar grosso modo, a la cultura criolla en la costa del Perú. Dicho sea de paso, hay muchos elementos, puesto que hay mucho desierto en la costa peruana es casi un gran desierto, hay muchos elementos que fueron heredados indirectamente del Magreb. Hay parte de la culinaria costeña peruana le debe a Marruecos, a lo que es Marruecos actualmente, además de otros elementos de repertorio simbólicos, ¿no? Y en la sierra, lo que fue sucedáneo a la cultura, a las culturas que podríamos llamar provenientes no solamente de lo que fue el imperio incaico, sino de una serie de etnias más que fueron mezclándose con los aportes venidos de Europa, y en la costa también, quepa mencionarlo, venidos del África subsahariana, por la importación de esclavos, ¿no? Entonces ahí se sedimentó una diversidad que funcionó de manera relativamente estable durante mucho tiempo, ¿no?
y que constituye hasta el día de hoy un paradigma que el Perú, del cual el Perú se siente orgulloso y se complace en mostrar. Pero yo diría que a partir de los años 40 o 50 vino una ola inmensa de migraciones de la zona andina, en donde predominaba la pobreza y la pobreza extrema, una sociedad extremadamente desigual, la migración hacia la costa, y posteriormente, a partir de los años 70 u 80, esto se convirtió en una diáspora peruana que llega a buena parte del mundo, ¿no? Hay peruanos ahora en Corea, en Japón, en casi todos los países de Europa, por supuesto en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Chile, ¿no? Y junto con esto sobreviene, digamos, un tercer momento que yo llamaría el de la heterogeneidad cultural, porque con el crecimiento de la economía peruana ingresamos a un periodo de cambios en el cual aparecen creaciones muy originales, ciertamente nuevos tipos de hibridaciones, pero al mismo tiempo hay una deculturación de distintos acervos y una serie de mezclas que ya no tienen esta armonía a la cual me había referido hace unos minutos, ¿no? Esto además se manifiesta por una serie de contrastes de los cuales yo pienso que los gobiernos son en parte responsables, pero también la sociedad en su conjunto, ¿no? Mientras en esta última etapa el Estado peruano promueve activamente, hace un marketing cultural muy activo para atraer a los turistas, mostrándonos un país armónico que tiene una gastronomía de primera categoría, que tiene una artesanía insigne y por supuesto un patrimonio histórico y arqueológico monumental admirable. Al mismo tiempo que eso ocurre, hay esta deculturación y yo diría destrucción de culturas. Entonces mi pregunta es, cuando estamos pensando en proteger la diversidad cultural, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo simplemente marketing cultural para que haya más turistas? Y por supuesto los turistas son absoluta y totalmente bienvenidos, compartimos lo que tenemos. O bien, cuando estamos hablando de diversidad cultural, debemos atacar esta situación de heterogeneidad que se está produciendo, ¿no? Entonces yo quiero dar algunos ejemplos que yo estoy estudiando ahora de casos que ocurren en este momento en el Perú, ¿no? En el sureste del Perú, en el departamento de Madre de Dios, en la zona de Tambopata y de Manu, en donde viven varias etnias, los Jaracambut y una serie de etnias que forman parte de este grupo, cada cual tiene su lengua. A esa zona han llegado cantidad de mineros ilegales para explotar el oro. Entonces, el Perú en este momento es quizá el quinto productor de oro del mundo, pero se está depredando una parte de la selva amazónica inmensa, que se ha tornado ya infértil, ¿no? El Estado no tiene llegada ahí porque estos mineros están armados y rechazan a cualquier extraño,
incluso han forzado a comunidades nativas, a estos Harkambut, a trabajar. Ese es un caso. De modo que mientras en otras zonas del Perú se vende la vistosa artesanía de otras etnias amazónicas, esto ocurre en la zona del Manu. Peor es el caso, diré yo, de los valles, de los ríos N, Apurímac y Marañón, en la zona llamada de Ceja de Selva, que es el inicio de la Amazonía, que es una zona ya de vegetación exuberante, de clima selvático, pero que es montañoso. En esa zona que está al norte del departamento del Cusco, habitan unas etnias que han estado muy en contacto con el mundo moderno, que son los Matsihuengas y los Ayánicas. Los Ayánicas fueron prácticamente esclavizados y puestos en campos de concentración por las huestes del movimiento terrorista Sendero Luminoso durante los años 80, y estas etnias son actualmente maltratadas por los cocaleros y los traficantes de coca, que están aliados con los restos de terroristas que hay todavía en el Perú, ¿no? Ahí hay, en ambos casos hay etnocidio, ¿no? Luego está el tercer caso, que quizás es el que más ha sonado, que ha sido el caso de una empresa peruana, la empresa Yanacocha, y una empresa canadiense que es la Newmont Mining, que tienen o tenían un proyecto de explotación de cobre y de oro al norte del Perú, en los Andes del norte, en el departamento de Cajamarca, en el cual, que es un departamento con un acervo cultural inmenso, además, bueno, quedan las etnias cañaris, que eran etnias que estaban vinculadas a lo que es hoy la República del Ecuador, la etnia de los cajamarcas. Fue ahí en donde Francisco Pizarro doblegó al último de los incas y lo ejecutó, y llegaron ahí muchos andaluces y extremeños que se afincaron, y todavía hay muchos campesinos pobres que no son de origen indígena, sino son de origen peninsular, que son de origen español. Bueno, la empresa Yanacocha y la empresa Newmont Mining tenían este proyecto, lo tienen todavía, por el cual debían vaciar unas lagunas que le daban agua a las comunidades. Las comunidades se negaron, y por una serie de luchas que hubo, esto se mantuvo. Esa es, digamos, estos tres casos pintan esta situación de heterogeneidad cultural, en la que tenemos, por un lado, un proceso de deculturación, en la cual las raíces que debían mantenerse, las raíces culturales que deberían mantenerse vivas, están amenazadas. Y por otro lado, el marketing cultural, que por supuesto intenta, digamos, los organismos que hacen marketing cultural y que promueven el turismo, intentan mantener la diversidad cultural, pero lo hacen en un registro, en una dimensión solamente comercial. De modo que estaríamos ahí frente a una cuestión política que pone en primer lugar el tema de la cultura, puesto que el valor de un país, así que es como yo personalmente lo siento en el Perú,
y la manera de valorizar una economía está sujeta al respeto y al mantenimiento de la diversidad cultural, ¿no? Junto con esta deculturación hay una poderosa tendencia a la desaparición de lenguas que han existido pues por miles de años, como es el caso de la lengua quechua, que felizmente todavía se habla, la lengua aymara, que todavía se habla, pero hay alrededor de 50 y tantas lenguas que pueden estar en peligro de extinción. Yo no sé en qué medida se presentan situaciones semejantes en otros países del mundo, pero yo pienso que este asunto del enfrentamiento entre las apariencias que se presentan sobre la diversidad cultural, que se propone mantener, por supuesto, y que forma parte de políticas, contrasta con los efectos nocivos que puede tener el crecimiento apresurado bajo los marcos de la desenfrenada inversión extractiva que viene con el neoliberalismo actual. No sé si esto puede ser útil. En todo caso, yo les agradezco si me han escuchado y les deseo una excelente estadía en Marruecos. Shukran, thank you, merci, muchas gracias.